En los momentos de soledad de Cáncer, se abre un territorio invisible donde la luz y la sombra se entrelazan como olas que acarician y golpean la orilla. Es en ese silencio profundo, donde la voz del mundo se apaga y el murmullo del alma se intensifica, que Cáncer se adentra en sí mismo como un viajero que recorre mares internos. Allí no hay máscaras, no hay exigencias externas ni presiones ajenas, solo el palpitar de su propio corazón como un faro que guía su introspección. En esa quietud, el tiempo parece perder fuerza y las horas se diluyen, permitiendo que cada recuerdo, cada emoción y cada sueño olvidado emerjan como perlas rescatadas del fondo del océano. En la soledad, Cáncer no se siente vacío, sino lleno de un universo secreto que rara vez muestra a otros. Sus pensamientos navegan entre aguas tranquilas y tormentas súbitas, y en cada travesía se fortalece. Es en este retiro donde analiza las batallas pasadas, saborea las victorias íntimas y sana las heridas que, aunque invisibles a los demás, él conoce con exactitud. Su memoria, bendecida por la luna que lo rige, revive escenas, palabras y gestos, no para quedarse anclado en ellos, sino para entenderlos desde una perspectiva más profunda. Ahí se transforma, como la marea que se retira para regresar con más fuerza. La soledad para Cáncer es un santuario sagrado donde recarga su energía vital. No es huida, sino preparación. En ese espacio silencioso, su intuición se agudiza, como si cada latido le susurrara secretos que solo los atentos a su voz interior pueden escuchar. Allí comprende los verdaderos motivos de las personas, reconoce con nitidez qué vínculos merecen ser protegidos y cuáles deben dejarse ir sin rencor. Desde esa calma aparente, gestiona su fuerza emocional, reforzando sus murallas internas sin que nadie lo note, como un castillo que se reconstruye piedra a piedra mientras el mundo sigue su curso ajeno a esa labor silenciosa. En sus momentos de soledad, Cáncer también se reconecta con sus raíces. Siente el peso y la protección de sus ancestros, la energía de aquellos que lo precedieron, recordándole que no está solo aunque sus paredes no contengan más que su propia presencia. Escucha en su interior las voces que le inspiran a seguir cuidando lo que ama, a persistir incluso cuando el mundo parece frío. Es ahí donde renace su espíritu protector, no desde la debilidad, sino desde la certeza de que su amor y su lealtad son fuerzas tan indestructibles como las mareas que nunca dejan de volver. Ese aislamiento voluntario le permite cultivar sueños sin la mirada crítica del exterior. Se convierte en arquitecto de futuros posibles, imaginando caminos y decisiones que luego, cuando vuelva a la interacción con el mundo, ejecutará con firmeza. El silencio se vuelve un aliado que le da claridad mental, la soledad se convierte en cuna de su valentía emocional, y la calma es el terreno fértil donde germinan las semillas de sus próximos pasos. En ese retiro, su alma se expande y su sensibilidad, lejos de ser una carga, se convierte en brújula infalible. Cuando finalmente sale de esos momentos de soledad, lo hace como un guerrero que ha afilado su espada en las sombras. Sus ojos brillan con una luz más serena, su presencia se siente más sólida y su corazón, aunque sensible, late con una fortaleza renovada. La soledad de Cáncer no lo apaga, lo moldea, lo purifica y lo eleva. Es en ese silencio donde encuentra la fuerza para enfrentar el ruido del mundo, la inspiración para seguir soñando y la determinación para proteger su paz como un tesoro inquebrantable. Y aunque pocos lo comprendan, ese tiempo a solas es el motor oculto que le permite brillar con una luz que, como la de la luna, es capaz de iluminar incluso la noche más oscura. En la soledad más profunda de Cáncer, hay un diálogo silencioso con el cosmos que va más allá de la simple introspección. Es una comunión con las corrientes invisibles que unen al alma con el universo. La luna, su eterna guardiana, le habla en matices sutiles, modulando su ánimo como un oleaje que cambia según la fase. Cuando la luna está creciente, su soledad se convierte en un impulso creador, un estado donde imagina nuevos proyectos y fortalece sus esperanzas. En la luna menguante, la introspección se hace más profunda, y el silencio se vuelve herramienta para limpiar emociones que ya no sirven, como si arrojara lastre para que su barco navegue más ligero. Estos momentos no son un encierro que apaga, sino un proceso alquímico donde el agua emocional de Cáncer se transforma. Es allí donde la empatía se afina, donde aprende a sentir sin ser arrastrado, y donde el pasado deja de ser un peso para convertirse en un mapa que le guía. La soledad le permite revisar cada vínculo que ha tejido a lo largo de su vida, como quien examina una red para reparar nudos rotos y reforzar los lazos verdaderos. En este estado, no hay ruido que distorsione, no hay interferencia que le obligue a desviarse, solo la pureza de su sentir, que se clarifica como un agua que deja que sus sedimentos se asienten. En su retiro, el tiempo parece tener otra textura.
las horas se dilatan para permitirle observar cada pensamiento como una constelación en la que las emociones son estrellas que, una vez unidas, forman figuras que revelan verdades ocultas. Así, lo que para otros podría ser un vacío, para Cáncer es un laboratorio interno donde las emociones se ordenan y se transmutan en fuerza. Este es un poder que muchos subestiman, porque no se manifiesta en gestos estruendosos, sino en la serenidad que queda cuando la tormenta interna ha pasado. También en su soledad se despierta la conexión con los ciclos de la naturaleza. Cáncer percibe los cambios en el aire, en la luz, en el ritmo del día y la noche, como recordatorios de que todo está en constante transformación. Esto le ayuda a aceptar que sus emociones, como las mareas, no deben reprimirse, sino comprenderse y fluir. La soledad le enseña que no es una fortaleza aislada, sino parte de un vasto tejido de vida donde cada pausa es necesaria para sostener el movimiento. En este aislamiento voluntario, Cáncer encuentra el coraje de enfrentar verdades que el bullicio diario suele esconder. Allí reconoce sus miedos más íntimos, no para rendirse a ellos, sino para aprender a mirarlos sin temblar. Descubre que la vulnerabilidad no es un defecto, sino una fuente de autenticidad y de poder genuino. De este modo, su soledad se convierte en un rito de paso que lo prepara para volver al mundo con un corazón más libre y una visión más clara. Cuando retorna de estos retiros, trae consigo no solo fuerza emocional, sino también una intuición afinada que le permite percibir lo que otros no ven. Sus decisiones nacen de un equilibrio entre sentimiento y claridad mental, y esa combinación le convierte en un pilar para quienes le rodean. Nadie sospecha que esa estabilidad tiene su origen en noches silenciosas y días en los que, lejos de la mirada ajena, Cáncer se reconstruyó con paciencia y amor propio. Así, la soledad de Cáncer no es un desierto árido, sino un jardín oculto que florece en la sombra. Cada instante a solas es una semilla que germina en silencio, para luego dar frutos en forma de resiliencia, compasión y una luz que, como la de la luna, no necesita del sol para brillar en la oscuridad. En la soledad de Cáncer, existe un territorio invisible donde las emociones se expanden más allá de los límites humanos y se funden con la energía ancestral que lo acompaña desde su origen. Es un instante en el que el alma se convierte en océano y cada pensamiento se mueve como corriente que transporta memorias, anhelos y revelaciones. En ese espacio sin testigos, la conciencia se abre como un puerto al que llegan barcos de otras vidas, trayendo consigo intuiciones que parecen venir de siglos atrás. No es un aislamiento común, sino una comunión profunda con fuerzas que trascienden el presente, como si la luna le revelara, en susurros imperceptibles, verdades que solo un corazón receptivo puede entender. En esta quietud, el espíritu de Cáncer conversa con lo intangible. No necesita palabras para comunicarse con lo que siente vivo en su interior, basta un latido para comprender la magnitud de lo que guarda. En esta conexión, siente el llamado de proteger no solo lo que ama en el plano físico, sino también lo que existe en el plano invisible, esos hilos sutiles que unen a las personas a través de la energía y del recuerdo. La soledad se convierte en una puerta hacia una visión más amplia de la vida, en la que cada suceso tiene un sentido y cada pérdida revela un propósito oculto. En este estado, su sensibilidad se vuelve un radar infalible. Puede percibir las intenciones, incluso a distancia, como si la energía de los demás viajara hacia él sin obstáculos. Esa percepción le otorga una ventaja silenciosa, pues no necesita confrontar para saber, no necesita ver para entender. La soledad es su entrenamiento secreto, donde aprende a escuchar con el alma, a afilar la intuición como un filo capaz de cortar la confusión y revelar la verdad desnuda. Allí también se gesta su fortaleza emocional, esa que parece invisible hasta que la vida la pone a prueba. Cada retiro interior es como el trabajo de un artesano que pule una piedra preciosa, el proceso es lento, pero el brillo final es inquebrantable. No teme a la oscuridad, porque ha aprendido que en ella puede encontrarse con su propia luz. No huye del silencio, porque sabe que en él se esconde la respuesta a las preguntas que el ruido del mundo no deja escuchar. Su vínculo con la luna lo convierte en un ser que comprende los ciclos de la existencia. En la soledad recuerda que nada es permanente, que incluso la tristeza se mueve como las mareas y que la alegría, como la luna llena, siempre regresa después de la sombra. Esta certeza lo mantiene firme, incluso cuando afuera todo parece inestable. Aprende a abrazar sus cambios internos, a entender que cada fase es necesaria para su evolución, y que hasta el dolor tiene la noble tarea de abrir nuevos espacios para la luz. En esos instantes a solas, Cáncer fortalece no solo su mundo emocional, sino también su visión estratégica. Planifica, imagina y prepara los pasos que dará cuando vuelva a interactuar con el mundo.
Este tiempo es como un invierno interior en el que, mientras parece estar inactivo, en realidad sus raíces se extienden más profundas, asegurando que cuando llegue el momento de florecer, lo hará con una fuerza que sorprenderá incluso a quienes lo conocen bien. La soledad se convierte así en su campo de entrenamiento invisible, en su santuario y en su torre de observación. Desde allí, contempla la vida con perspectiva, encuentra serenidad en lo inevitable y fuerza en lo que aún no ha ocurrido. Cuando regresa de ese mundo interior, lo hace con la certeza de que ninguna tempestad externa puede igualar la intensidad de las mareas que ya ha navegado en su interior, y es precisamente por eso que su presencia en el mundo es tan sólida, tan serena y tan luminosa. En la soledad más silenciosa de Cáncer, el tiempo deja de ser una línea y se transforma en un océano sin orillas, donde el pasado, el presente y el futuro coexisten como corrientes que se entrecruzan en un mismo instante. Allí, el alma no se siente presa, sino navegante. Las emociones que alguna vez fueron tormentas se vuelven mapas y las heridas antiguas se revelan como cicatrices sagradas que cuentan historias de resistencia y amor. Es un territorio donde las máscaras caen, incluso las que uno lleva para protegerse de sí mismo, y la verdad se muestra desnuda, sin miedo ni adornos, porque no hay nadie que la juzgue. Ese retiro interno se alimenta de la energía lunar, que lo envuelve con una luz suave pero penetrante. La luna, en sus fases, le recuerda que el poder no siempre se muestra en su máxima intensidad, que también en la aparente ausencia hay fuerza. Así como la luna nueva guarda su luz para luego desbordarla, Cáncer en soledad contiene su poder para liberarlo en el momento preciso. Es en esos instantes que descubre que la quietud es un acto de estrategia, no de pasividad, y que el silencio puede ser un arma más afilada que cualquier palabra. En ese mundo interior, el contacto con lo intangible se hace tan real como el aire que respira. Siente a quienes ya no están en cuerpo, pero sí en esencia. Reconoce señales, intuiciones y presentimientos como si fueran mensajes escritos directamente en el lenguaje del alma. Esa conexión lo fortalece, pues sabe que no camina solo aunque sus pasos no resuenen junto a los de otros. La soledad se vuelve entonces un puente hacia dimensiones donde la energía es la única forma de comunicación, y allí encuentra consejo, guía y compañía. También en esa pausa voluntaria se despierta un poder creativo que no necesita la aprobación de nadie. Allí surgen ideas, visiones y soluciones que parecen llegar de un lugar más alto, como si fueran sembradas por la propia luna en el campo fértil de su mente. No se apresura en hacerlas germinar, porque ha aprendido que las semillas que crecen demasiado rápido suelen ser frágiles. Prefiere que sus proyectos maduren en ese silencio, hasta que estén listos para florecer con la fuerza de algo que ha sido cuidado y protegido desde la raíz. Su sensibilidad, lejos de ser un peso, se convierte en brújula infalible. En la soledad, aprende a diferenciar entre lo que su corazón le dice y lo que las voces del mundo intentan imponerle. Comprende que la verdadera fuerza no está en endurecerse para resistir, sino en mantenerse fiel a lo que se siente, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. La soledad le da la claridad necesaria para sostener esa fidelidad a sí mismo, aun cuando afuera todo sea confusión. Cada instante a solas también es un diálogo con sus sombras. Allí no huye de sus miedos, sino que los mira de frente, entendiendo que cada uno es un guardián que protege una parte de sí mismo que aún no ha explorado. Al atravesarlos, descubre recursos internos que antes no sabía que poseía. Es en este proceso donde su fuerza se forja sin testigos, y cuando regresa al mundo, esa fortaleza se percibe aunque él no la anuncie. La soledad para Cáncer es un océano secreto en el que se purifica, se fortalece y se expande. Cuando emerge de él, lo hace con un corazón más sabio, con una mirada más profunda y con un espíritu que, habiendo habitado la calma y la marea, entiende que ninguna tormenta externa puede igualar la inmensidad de lo que ha aprendido a navegar dentro de sí. En la soledad de Cáncer se despliega un lenguaje que no pertenece a la voz ni a la palabra, sino a la vibración silenciosa que conecta todo lo vivo. En ese estado, los sentidos parecen expandirse más allá de los límites físicos, y lo que para otros es un simple instante de aislamiento, para él es una travesía hacia el núcleo mismo de su espíritu. Allí puede escuchar el pulso de su propia energía, como si fuera un tambor ancestral marcando el ritmo de su destino, y a la vez percibir los hilos invisibles que lo unen a personas, lugares y momentos que, aunque distantes, siguen resonando en su interior. Es un territorio donde la lógica se repliega y la intuición gobierna, permitiendo que las respuestas lleguen no como pensamientos construidos, sino como revelaciones que surgen completas y claras. En ese santuario invisible, el tiempo deja de ser lineal y se convierte en un ciclo constante, reflejo del propio movimiento lunar que lo rige.
No existe la prisa porque cada cosa tiene su fase, su maduración exacta, su instante justo para manifestarse. La soledad le enseña que las pausas no son interrupciones, sino partes esenciales del ritmo natural de la vida, y que intentar forzar los procesos es como querer adelantar la marea sin comprender que es precisamente su cadencia lo que da forma a la costa. Esta comprensión le otorga una paciencia que pocos poseen, una fuerza que no se desgasta en lo inmediato porque se alimenta de la certeza de que todo llega en su momento. Ese aislamiento voluntario se convierte también en un acto de protección energética. Cáncer, al ser un signo de agua cardinal, absorbe con facilidad las emociones ajenas, y es en su soledad donde aprende a purificarse, como un lago que se renueva con las lluvias después de la sequía. Allí libera lo que no le pertenece, devuelve al universo cargas que tomó sin darse cuenta, y recupera su esencia original, intacta y cristalina. Este proceso invisible es vital, porque es lo que le permite regresar al mundo con la misma capacidad de amar y cuidar sin quedar atrapado en la densidad emocional de los demás. En el silencio profundo también se despierta su memoria ancestral. No se trata solo de recuerdos personales, sino de una conexión con las historias de su linaje, con los triunfos y heridas de quienes lo precedieron. Percibe que lleva en su interior una herencia de resiliencia, de adaptabilidad y de fe en la vida que ha sido transmitida como un tesoro invisible. Esa conciencia lo impulsa a no rendirse, a honrar a quienes lucharon antes que él y a dejar una huella que pueda ser faro para los que vengan después. Así, la soledad no es vacío, sino un consejo secreto con las voces del pasado que fortalecen su espíritu para el futuro. En este espacio íntimo también se gesta su poder de manifestación. La imaginación de Cáncer, guiada por la energía lunar, no es mero ensueño, es una herramienta creadora que, en soledad, se vuelve precisa. Visualiza con tanta intensidad que lo que imagina adquiere forma antes de tocar la realidad. Sus sueños no son caprichos, son construcciones energéticas que comienzan a existir en lo sutil antes de materializarse. Por eso, cada instante en su retiro es una inversión silenciosa en el porvenir, aunque desde fuera parezca inactividad. Cuando finalmente sale de ese estado, su aura cambia. Hay en su mirada un brillo que revela que ha visto y comprendido cosas que no necesitan ser explicadas. Su paso es más seguro, no porque haya eliminado sus miedos, sino porque los ha transformado en aliados. Su energía es más estable, como si en su interior llevara una luna eterna que lo guía incluso cuando el cielo está cubierto. Y es precisamente esa calma conquistada en soledad lo que le permite, en medio del ruido del mundo, ser un refugio para otros sin perderse a sí mismo. La soledad de Cáncer es entonces un reino secreto donde la sensibilidad se convierte en sabiduría, el silencio en estrategia y la introspección en un acto heroico. De ella surge con la certeza de que, aunque las mareas externas intenten arrastrarlo, siempre tendrá dentro de sí un puerto seguro desde el cual volver a empezar, tantas veces como sea necesario, sin perder nunca su esencia. En la profundidad de la soledad de Cáncer, hay un territorio donde la vulnerabilidad y la fortaleza se funden en una sola esencia. Allí, lejos de cualquier mirada ajena, sus emociones se despliegan sin temor a ser malinterpretadas, y se permite sentir con toda la intensidad que, en el mundo exterior, a veces debe dosificar. Esta honestidad emocional no es un acto de debilidad, sino la base sobre la que reconstruye su propio poder. Cada lágrima que derrama en silencio es una purificación que limpia el alma, y cada sonrisa que nace sin testigos es un recordatorio de que la luz interior no depende de la aprobación de nadie. En este estado, su conexión con el elemento agua se manifiesta en toda su amplitud. Siente que su ser fluye como un río que recorre distintos paisajes internos, desde praderas serenas hasta desfiladeros abruptos, y que cada tramo de ese recorrido le deja un conocimiento nuevo sobre sí mismo. En la calma absoluta, aprende a reconocer el murmullo de su propia intuición, esa voz suave pero firme que siempre le ha guiado y que, en la soledad, se escucha con nitidez cristalina. Es una brújula que no falla, porque nace de la misma fuerza que mueve las mareas y que se alinea con los ritmos cósmicos. Este recogimiento también es un tiempo de restauración energética profunda. Cáncer es capaz de dar tanto de sí que, sin estos momentos, correría el riesgo de vaciarse. En el silencio, recarga no solo su cuerpo y mente, sino su espíritu entero. Es como un guerrero que vuelve al campamento para afilar su espada, reparar su armadura y sanar sus heridas antes de regresar al campo de batalla. La soledad no es, para él, una renuncia a la vida, sino una estrategia para afrontarla con más entereza. En ese refugio interior, la influencia lunar se convierte en maestra y aliada. La luna llena le impulsa a expandir su conciencia, a visualizar con fuerza aquello que desea atraer,
mientras que la luna nueva le invita a sembrar intenciones en lo más hondo de su ser. Las fases intermedias le enseñan a aceptar los procesos, a comprender que ni el crecimiento ni la retirada son definitivos, sino partes de un ciclo eterno que se repite para fortalecerlo. En esta danza lunar encuentra un espejo de su propio corazón, capaz de mostrarse pleno o discreto según el momento, pero siempre presente y luminoso. En el silencio más profundo, Cáncer reconoce que su soledad no es un espacio vacío, sino habitado por presencias que no necesitan forma para existir. Puede sentir la protección de fuerzas invisibles, de energías que velan por él como centinelas silenciosos. Esta percepción le da una serenidad especial, porque sabe que, incluso en la aparente ausencia, hay un acompañamiento constante. El vínculo con su linaje espiritual se intensifica y lo inspira a ser también el un guardián, no solo de quienes ama, sino de los valores y principios que considera sagrados. La soledad se convierte, entonces, en un laboratorio donde transforma sus miedos en sabiduría y sus dudas en decisiones firmes. Allí practica el arte de retirarse sin rendirse, de observar sin juzgar y de esperar sin desesperar. Aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio, y a escuchar los mensajes que el universo deja en las señales más pequeñas. Cuando emerge de ese espacio, no lo hace como alguien que ha estado ausente, sino como quien regresa de un viaje interior con tesoros invisibles que enriquecen su camino. Este retiro voluntario lo fortalece de una manera que pocos comprenden. Cáncer sabe que, sin estos momentos, perdería la claridad para discernir y la fuerza para sostener lo que ama. Pero gracias a ellos, puede volver al mundo con una presencia que inspira confianza y un magnetismo que no necesita imponerse. Su mirada transmite la certeza de quien ha conocido la noche más oscura y ha encontrado en ella estrellas suficientes para orientarse. Y así, su soledad se convierte en el faro que guía su propia vida, recordándole que, incluso en medio de cualquier tormenta, siempre podrá regresar a ese puerto seguro que ha construido dentro de sí. En lo más hondo de la soledad de Cáncer existe un diálogo sagrado con el tiempo, no como una línea que avanza sin pausa, sino como un océano en el que cada instante es una ola que puede regresar una y otra vez. Allí, la noción de comienzo y final se disuelve, y las experiencias pasadas conviven con los sueños futuros en un mismo espacio interior. Este territorio no es estático, late y respira al compás de la luna, que lo acompaña como faro eterno, recordándole que incluso en la oscuridad más absoluta existe una luz que, aunque invisible a los ojos, nunca deja de brillar. En esos momentos, Cáncer se convierte en guardián de sus propios secretos. Comprende que no todo debe ser compartido y que hay verdades que solo pueden fortalecerse en el silencio. Guarda dentro de sí emociones que no necesitan testigos para tener valor, y pensamientos que crecen como raíces ocultas bajo la tierra, invisibles pero esenciales para sostener su mundo. Este recogimiento le permite ser selectivo con las batallas que libra y preciso con las palabras que pronuncia cuando decide romper ese silencio. La energía de agua que lo define lo impulsa a sumergirse sin miedo en las profundidades de su ser. Allí explora corrientes que otros temerían atravesar, enfrentándose a emociones intensas sin buscar atajos para escapar. Cada inmersión es un acto de coraje que lo fortalece, pues en ese descenso no solo encuentra fragilidad, sino también reservas de fuerza que estaban esperando ser descubiertas. La soledad se convierte así en un entrenamiento invisible para la resistencia emocional, enseñándole a fluir incluso cuando el entorno intenta imponerle barreras. En este estado, la conexión con su intuición alcanza niveles extraordinarios. Puede anticipar movimientos y energías antes de que se manifiesten en el plano físico, como si tuviera un mapa invisible de lo que está por venir. No necesita pruebas externas para confiar en lo que siente, su certeza se nutre de una conexión directa con las mareas cósmicas que lo gobiernan. Es en la quietud, y no en el ruido, donde sus visiones se vuelven más claras, y donde puede distinguir entre lo que es un impulso pasajero y lo que es un llamado verdadero de su alma. También en la soledad, Cáncer se reencuentra con el poder sanador de la memoria. No como una prisión que lo retiene en el pasado, sino como un archivo sagrado de lecciones y señales. Revive escenas no para aferrarse a ellas, sino para comprender los patrones que lo han guiado, transformando heridas antiguas en marcas de honor. Reconoce que cada pérdida lo moldeó y que cada alegría lo expandió, y entiende que incluso aquello que le hizo doblarse bajo el peso del dolor le dio una resistencia que hoy le sostiene. En este espacio íntimo, la imaginación se convierte en una fuerza creadora capaz de esculpir futuros posibles. Visualiza no como un ejercicio de deseo, sino como un acto de voluntad que siembra energía en lo invisible. Sus proyectos,
sueños y metas se gestan primero en este laboratorio silencioso, donde cada detalle es cuidado como si ya existiera. Cuando finalmente decide llevarlos al mundo, lo hace con la seguridad de quien ya los ha visto nacer dentro de sí. Al salir de estos periodos de retiro, su energía cambia de forma imperceptible pero profunda. Su presencia se vuelve más firme, sus palabras más certeras y su mirada más penetrante. No es la fuerza ruidosa de quien quiere imponerse, sino la autoridad tranquila de quien ha aprendido a dominar sus propias mareas. Y aunque pocos sepan que esta fortaleza se forja en la soledad, Cáncer sabe que es allí donde se renueva su poder, donde limpia su espíritu de impurezas y donde recuerda que su mayor refugio siempre será ese puerto secreto que ha construido en lo más profundo de su ser. En la profundidad de la soledad de Cáncer, existe un espacio donde la percepción trasciende los límites de lo tangible y se abre a realidades que otros no alcanzan a comprender. Es allí donde se revela su capacidad para leer los matices más sutiles de la vida, para detectar cambios imperceptibles en la energía del entorno y para escuchar mensajes que parecen venir de lugares más allá del tiempo. Este aislamiento no es un muro que lo separa, sino un portal que lo conecta con dimensiones internas y cósmicas donde la verdad se muestra sin velos. En ese silencio, puede sentir la vibración de las decisiones que aún no ha tomado y reconocer qué caminos lo llevarán a la expansión y cuáles lo encadenarían a un destino estéril. El contacto con su elemento, el agua, se intensifica al punto de convertirlo en un viajero de corrientes internas. En soledad, Cáncer no se limita a flotar, se sumerge en los niveles más profundos de su psique, y en ese descenso, encuentra la raíz de emociones que tal vez no comprendía en la superficie. Descubre que incluso la tristeza guarda tesoros ocultos, que el miedo es un guardián que protege portales de poder, y que la nostalgia es una brújula que señala aquello que merece ser preservado en el futuro. Estas revelaciones no son instantáneas ni superficiales, sino fruto de un diálogo prolongado con su propio espíritu, una conversación que solo puede sostenerse cuando el mundo exterior calla. En este terreno de introspección también se forja su maestría para sanar. Cáncer comprende que la verdadera curación no siempre llega del exterior, muchas veces es un acto interno que requiere valentía para mirarse con honestidad y compasión. La soledad le ofrece el escenario perfecto para ese proceso, permitiéndole atender las heridas invisibles, reconciliarse con partes de sí mismo que había dejado en la sombra y recuperar la energía que alguna vez cedió sin recibir nada a cambio. Así, cada momento a solas se convierte en un taller sagrado donde se restaura y se fortalece, preparado para enfrentar las mareas de la vida con una armadura hecha de calma y certeza. La influencia lunar no solo regula sus emociones, sino que lo acompaña como un reloj cósmico que le recuerda que todo es cíclico. Cáncer aprende que la retirada no es derrota, sino preparación, y que la plenitud no es un estado permanente, sino una fase que vuelve con la misma seguridad con la que la luna se alza sobre el horizonte. Este entendimiento le da una resistencia única frente a las adversidades, pues sabe que ninguna noche es eterna y que incluso la oscuridad más densa contiene la semilla de la próxima aurora. En sus momentos más íntimos, Cáncer se convierte en guardián de su propia energía. Sabe que su sensibilidad, aunque poderosa, puede ser absorbida por quienes buscan consuelo o dirección, y por eso su soledad es también un acto de soberanía. Al retirarse, no huye de sus responsabilidades, simplemente recarga su luz para que, cuando regrese, pueda iluminar sin agotarse. Este equilibrio entre dar y resguardar es una de sus más grandes fortalezas, y solo puede perfeccionarlo en el silencio de sus propios espacios. Cuando emerge de este refugio, lo hace con una claridad que desarma a quienes lo subestiman. Ha visto el panorama desde lo alto y lo profundo, y ha tomado decisiones que otros no se atreverían a considerar. No necesita proclamar lo que ha descubierto, porque su presencia, más firme y segura, lo transmite sin palabras. Su fuerza no es la del trueno que irrumpe, sino la de la marea que, en su avance constante, transforma la orilla para siempre. Y así, la soledad de Cáncer no es un vacío que lo aísla, sino un océano interno que lo nutre, lo moldea y lo impulsa a regresar al mundo con un poder que, aunque silencioso, es capaz de mover cualquier corriente. En los rincones más profundos del alma de Cáncer se esconde una fortaleza que no se mide en gritos de guerra ni en gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener su esencia intacta incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Su soledad no es una ausencia, sino un pacto silencioso consigo mismo, un regreso a la fuente donde se reconecta con el pulso de la vida. Allí, el ruido del mundo se desvanece y solo queda el eco de su voz interior, esa que, guiada por la luna, sabe distinguir entre lo que es real y lo que es ilusión. En este santuario invisible, se prepara como un guerrero que afila su espada en la penumbra,
esperando el momento exacto para volver a la batalla con precisión certera. Las mareas emocionales que recorren su interior no son un caos incontrolable, sino corrientes sabias que lo conducen hacia revelaciones que otros no alcanzan a comprender. Mientras para muchos la soledad es un abismo, para Cáncer es un laboratorio alquímico donde el dolor se transforma en visión, la pérdida en propósito y el recuerdo en fuerza renovada. Allí es capaz de encontrar patrones ocultos en lo que otros ven como simples coincidencias, pues su sensibilidad actúa como un radar cósmico que le advierte de movimientos invisibles y le permite adelantarse a los acontecimientos. Ese poder para anticipar y comprender no nace del miedo, sino de la profunda conexión que tiene con los ritmos naturales y universales. Cáncer sabe que cada ciclo tiene su invierno y su primavera, y por eso no se desespera en la quietud ni se embriaga en la abundancia. Reconoce que todo lo que fluye, tarde o temprano, regresa, y que lo que parece perdido puede resurgir transformado. Su paciencia es un arma silenciosa, su intuición, un faro que nunca se apaga, incluso en las noches más largas. En ese tiempo que se concede para sí mismo, no solo se fortalece, sino que también reordena sus mares internos, decidiendo qué emociones merecen navegar en su superficie y cuáles deben descansar en el fondo hasta que llegue su hora. No desperdicia energía intentando convencer a quienes no quieren ver, porque comprende que cada ser debe encontrar su verdad a su propio ritmo. Esto lo convierte en un guardián de su propio poder, evitando que su luz sea consumida por quienes no saben honrarla. Cuando finalmente retorna del refugio que lo ampara, lo hace con un magnetismo distinto. Ya no es el mismo que se retiró, es más profundo, más claro, más inquebrantable. Cada palabra suya lleva el peso de lo vivido y la precisión de quien ha observado desde un lugar que pocos han pisado. No necesita alzar la voz para ser escuchado, porque su sola presencia lleva consigo la autoridad de quien ha visto tanto la calma del amanecer como la furia de la tormenta, y ha aprendido a navegar ambas con maestría. En lo más íntimo de su ser, Cáncer entiende que su misión no es correr para alcanzar el mundo, sino hacer que el mundo se detenga a sentir su ritmo. Por eso, su soledad es su arma, su escudo y su cuna. Allí se nutre del misterio, de la magia de lo que no se ve, de las corrientes subterráneas que moldean el destino. Y cuando decide volver a abrirse, lo hace como el mar que retrocede para tomar impulso, listo para cubrir la tierra con la fuerza de una ola que no se detiene hasta cumplir su propósito. En lo más hondo del espíritu de Cáncer arde una llama silenciosa que no se extingue, incluso en las noches más frías de su destino. Es una luz que no necesita ser mostrada para existir, porque está hecha de memorias, de instantes que dejaron huella y de una conexión ancestral con la energía primordial que mueve la vida. Cuando el mundo lo obliga a retroceder, no lo hace por debilidad, sino para volver a su centro, a ese lugar invisible donde recupera su poder y se recuerda quién es en esencia. No busca aplausos ni aprobación, porque sabe que el verdadero reconocimiento no se recibe de los demás, sino del propio corazón cuando éste late en paz con sus decisiones. En su silencio, Cáncer escucha cosas que otros no alcanzan a percibir. Los susurros del destino le llegan como olas suaves o marejadas imponentes, y él sabe interpretarlos. Cada retirada que emprende es en realidad un movimiento calculado, una táctica que le permite ver desde la distancia lo que en la cercanía podría distorsionarse. Es un estratega emocional, capaz de esperar el instante exacto para actuar, sin dejar que la prisa lo ciegue. Su fuerza radica en esa capacidad de fluir con las corrientes invisibles que marcan el pulso de la vida, sin perder nunca el contacto con sus raíces. Esa conexión con lo profundo le otorga un poder que otros malinterpretan como vulnerabilidad. Pero bajo la calma de sus aguas se esconde una voluntad indestructible, la misma que le permite resistir tormentas que harían naufragar a muchos. No teme al cambio porque entiende que cada transformación lo acerca más a su propósito verdadero. La luna, su eterna guía, le recuerda que la vida es un ciclo de fases, y que incluso la oscuridad más total es solo un preludio a la próxima iluminación. En su interior guarda una sabiduría que no se aprende en libros ni se hereda por palabras, sino que se forja a través de la experiencia y el sentir. Sabe cuándo proteger y cuándo soltar, cuándo cerrar la puerta y cuándo dejarla entreabierta para que la vida le traiga nuevas oportunidades. Y aunque sus emociones sean vastas como un océano, tiene la capacidad de mantenerlas bajo control, como un capitán que conoce cada corriente y cada arrecife de sus propias aguas. Cuando emerge de su refugio, no lo hace igual que cuando entró. Lleva consigo una mirada más profunda, un lenguaje más certero, un paso más firme. Ha purificado su energía, ha dejado atrás lo que pesaba y ha vuelto a alinearse con el flujo natural de su destino. No necesita gritar para que su fuerza se note,
Su sola presencia basta para que los demás perciban que algo en él es diferente, como si su esencia hubiera sido pulida por manos invisibles. Su viaje interior no es una huida, sino un rito sagrado. Cada vez que se retira, es para volver más fuerte, más sabio, más consciente. Sabe que no puede controlar el mar, pero sí puede decidir cómo navegarlo. Y en esa certeza radica su grandeza, en comprender que el verdadero poder no está en imponerse al mundo, sino en danzar con sus mareas hasta que el horizonte revele la próxima tierra firme. Porque Cáncer no se define por lo que pierde o gana, sino por lo que se convierte en cada ciclo de su existencia, y esa transformación constante es su victoria más silenciosa y más gloriosa.